todos? Bienvenidos. En este video continuaremos con este libro para esta próxima serie en Harmony Secret. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Dónde tu amiga? Tengo una cita con otra persona. No me molestes, por favor, déjame ir. Caminó apresuradamente, aunque no sabía dónde llevaría ese camino. Afortunadamente había un grupo de 3 mujeres caminando hacia ella, lo que permitió que pasara rápidamente, hasta que una mujer se cruzó en su camino, causando que chocara contra ella. Lo siento, dijo rápidamente. Fue mi culpa. Mira quién encontré aquí. Una voz familiar la hizo mirar rápidamente hacia arriba e ir a ese aroma, y supo en un instante de quién era. ¿De quién estás huyendo? Aguerín parecía conocer la situación. Miró por encima del hombro de Mewica al hombre que estaba detrás de ella. ¿Te está siguiendo?, le preguntó. Estoy huyendo de él. Aguerín rápidamente comenzó a actuar. Te hemos estado esperando. Entremos, dijo Aguerín, mientras la tomaba de la cintura para acercarla más a ella. El sonido de alguien acercándose hizo que Aguerín dejara de caminar y miró hacia atrás. ¿Quién eres? ¿Buscas a alguien? Lo siento, los hombres no están permitidos entrar aquí. Dijo eso mientras sostenía a Mewica y caminaba junto a ella. Mewica se giró rápidamente para mirar a Gavin antes de alejarse con Aguerín, sin saber a dónde la llevaba. Cuando llegó pudo ver que era el bar Atenea. Era un bar donde estaba permitido que entraran solo mujeres. El ambiente del bar era tranquilo y daba una sensación romántica. El interior del bar estaba decorado con rosa, con una iluminación muy hermosa, con una música muy agradable, parecida a la música jazz. Era un bar adecuado para personas que venían solas o en pareja para disfrutar del ambiente del día. Esa noche era viernes y la mayoría de las personas venía a pasar el tiempo alrededor de las 7. Siéntate aquí, le dijo Aguerín a Mewica, a quien había llevado con su brazo alrededor de la cintura, hasta una mesa vacía junto a la pared en una esquina, alejada de los clientes. Parecía una zona un poco más privada. Gracias, dijo Mewica, tomando su bolso, y estaba a punto de sentarse. Sintió un brazo todavía alrededor de la cintura, así que miró hacia abajo para avisarle a Aguerín. Es cierto, dijo la otra persona soltándola. Entiendo tus intenciones. Sonrió Mewica, muchas gracias. Disculpe un momento, ¿tienes prisa? No tengo prisa, siéntate, hizo un gesto hacia el invitado especial que no estaba programado para encontrarse con ella ese día, pero afortunadamente la encontró por casualidad. Para ella era una suerte. Mewica se sentó mirando a Aguerín, que estaba sentado en el mismo sofá, a poca distancia de ella. Estaba a punto de irme, pero me encontré contigo. Simplemente no tenía nada que hacer. Mewica miró hacia alrededor con interés. Sabía que Aguerín era la heredera de ese bar. No era extraño que viniera y se ocupara del propio bar, pero secretamente pensó en otra razón. ¿Estás aquí para inspeccionar el trabajo? ¿Inspeccionar el trabajo? Aguerín se rió. Eso es correcto, este es mi bar, ya sabes. Yo construí los 3 bares que hay aquí y estoy a cargo de ellos. Pero para ser honesta, no voy a los otros 2 bares tanto como este. ¿Por qué? Este lugar es el que más me gusta. Y se giró hacia el personal que se le había acercado. He bebido mucho, solo tomaré una copa de vino. ¿Quieres una? Te invito. Solo una copa de vino, por favor, tengo que conducir de regreso. Dame otra copa de vino, le dijo la camarera que estaba esperando. Por favor, dígale al guardia que tenga mucho cuidado con la parte delantera de la tienda. Hay un hombre afuera. En caso de que desee entrar, no lo deje. Está bien, señorita Aguerín, respondió la camarera. Dijiste que te gusta venir a este bar, ¿cierto? Preguntó Mewica. Entonces, déjame preguntarte, ¿por qué te gusta estar aquí? ¿Por qué solo me gusta? Y porque me gustan las mujeres, dijo ella. Las paraguas de Aguerín hicieron que la otra persona se sorprendiera. Ahora en ese momento estaban en silencio y se miraban fijamente, y simplemente hizo que su corazón latiera. ¿Estás callada? ¿Probablemente piensas que soy rara?, preguntó Aguerín. No, para nada, dijo Mewica. Finalmente se había alejado de su vista hace un momento. Hizo que sintiera miedo. Un miedo que no significaba ningún peligro, pero era un miedo que la ponía nerviosa, y casi había olvidado cómo respirar. No creo que sea extraño, solo estoy sorprendida. ¿Te sorprende que me gusten las mujeres?